Ahora cambiemos de tema, vulneración de derechos pensionales. Y allí tenemos que decir que en este aspecto le causa a uno estupor, ¿no? El hecho de que el mismo gobierno no cumpla las decisiones de las altas cortes, como el caso del Consejo de Estado. Dos pronunciamientos en el mismo sentido y estamos esperando un tercero que va a ser igual. Pero el gobierno no cumple lo que dice su órgano consultor. Entonces, cuando ingresamos a la institución, quienes lo hicimos antes del 2004, pues estaban en vigencia las normas del decreto 1212 y 1213 y claramente estipulaban que eran 15 y 20 años de servicio. 15 para irte con un 50% de las partidas computables y 20 para hacerlo con el 70%. Pues señores, por cultura de legalidad, con la expedición de la ley 923 del 2004, esa ley por legalidad no podía amparar a quienes ya estaban perteneciendo, estaban activos en la institución policial. Entonces, cuando se crea el nivel ejecutivo, se le dan facultades al Ejecutivo, al Presidente de la República, para que reglamente su régimen prestacional. Y es allí donde él aprovecha, ¿no? Y entonces pide ese decreto 1091 y en el artículo 51 se le antojó consignar, aumentar, modificar los términos, ir en contra de la ley marco, que era la ley cuarta del 92, y dijo no son 15 y 20, sino 20 y 25. Obviamente las demandas no se hicieron esperar. ¿Y qué sucedió? Pues el Consejo de Estado declaró la nulidad por inconstitucionalidad de ese acto administrativo y le dijo, los motivos fueron sencillos: no usurpe funciones, señor Ejecutivo, Presidente de la República, usted no puede modificar los tiempos, porque eso tiene una reserva constitucional que está allí en el artículo 150 de la Constitución, numeral 19, y dice, los regímenes prestacionales, pensionales, pues solamente podrá ser establecido mediante una ley marco, y no se puede salir de esa ley marco, señor Ejecutivo. ¿Sí? Y la ley marco, que era la ley cuarta del 92, establecía 15 y 20. Pues habiéndole dicho eso, el Consejo de Estado en sentencia del 14 de febrero del 2007, expediente 1240 del 2007, expiden nuevamente un decreto, y es el 4433 en su artículo 25, el parágrafo segundo, y vuelven y consignan, vuelve y juega 20 y 25, ¿sí? Desconociendo totalmente la jurisprudencia del Consejo de Estado. Y nuevamente vienen las demandas, y nuevamente pues la declaran inconstitucional. El Consejo de Estado, en la función constitucional que le demanda el artículo 237, le dice, se declara la nulidad por inconstitucionalidad. ¿Y por qué motivo? No puede usurpar funciones, señor Ejecutivo. Usted no puede modificar los tiempos que ya están establecidos en una ley marco. Para entonces la ley marco ya era la ley 923 del 2004, pero para quienes ingresaron el 1 de enero del 2005. No para quienes estaban activos cuando entró en vigencia la ley 923. Es más, la ley 923 establecía de que no se le exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta ley. Cuando el retiro se produzca por solicitud propia, o sea, no inferior a 15 años ni superior a 20. Claro, está allí consignado. El artículo segundo de la misma ley 923 establece que por ninguna causa se pueden negar los derechos pensionales cuando el funcionario es retirado. Por eso, retirado con este tiempo tendrá derecho a la asignación de retiro, claramente, por favorabilidad, por el principio de progresividad, por la condición más favorable que está allí en el artículo 53 superior. Entonces, claramente, quienes entraron antes del 2004 tendrá que cogerlos el régimen de transición, es decir, 15 y 20 años. Tan difícil cumplir, acatar los fallos del Consejo de Estado. Te ha dicho de 1000 formas, más claro no puede ser. Entonces aquí vemos que rayan en conductas punibles. ¿Por qué? Pues quien no cumple no será un fraude a resolución judicial, señor fiscal. Señor procurador, no se estará excediendo en sus funciones quien vuelve otra vez y reglamenta lo del régimen pensional
usurpando las funciones que por mandato del artículo 150, numeral 19, ostenta el Senado de la República, el legislador. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar estos atropellos? O sea, ¿cuántos decretos tiene que declarar nulo el Consejo de Estado? ¿Hasta cuándo se va a negar los derechos adquiridos? ¿Qué puede esperar Colombia de su policía si nosotros no nos ponemos en movimiento para el respeto de nuestros derechos? ¿Qué puede esperar el pueblo colombiano? Somos incapaces de luchar por nuestros derechos y los derechos de nuestro núcleo familiar. Nosotros, los que estamos en la base de la institución, somos incapaces de salir a defender los derechos de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestro núcleo familiar. Entonces, ¿qué pueden esperar los colombianos de nosotros si somos incapaces de luchar por los derechos propios? ¿A quién le vamos a vender la idea de que vamos a garantizar derechos ajenos cuando nos conculcan los propios y no hacemos nada? Triste realidad. ¿Cuántas veces debe pronunciarse el Consejo de Estado? ¿Cuántas leguleyadas debemos soportar? Cuando deben entender claramente que por principio de progresividad, pues la ley 923 del 2004 simplemente no está llamada a regirnos. ¿Qué debemos hacer entonces 12.000 policías que ya tienen sus 20 años de servicio? 12.000 policías que ven quebrantados y conculcados sus derechos fundamentales. Porque no tenemos representación, señores. ¿Por qué no hacen esto con el ejército, con las fuerzas militares? Porque tienen generales que les duele sus subalternos. Nosotros tenemos directores de la policía que son más políticos. Entonces vemos cómo en el 2015, precisamente este año, con el decreto 0991, mayo del 2015, se acata la ley 923 para los miembros de las fuerzas militares, ley 923 que está llamada a regir a la fuerza pública. Vuelvo y le repito, a nivel ejecutivo de fuerza pública porque hace parte de Policía Nacional. Entonces expidieron el decreto 0991 donde reconocen que no pueden aumentar el tiempo que estaba vigente cuando estos funcionarios entraron a ser parte de la fuerza pública. Y les dicen, los que entraron antes del 2004, 15 y 20. ¿Por qué a las fuerzas militares sí y a la policía no? Cuando estábamos activos antes de entrar en vigencia la ley 923. Señor, portar un uniforme no nos hace que nos despojen de nuestros derechos fundamentales. Qué poco les interesa a ustedes el conglomerado que tienen funcionarios policiales desmotivados, desmoralizados, prestando una función tan fundamental como es la garantía de los derechos y las libertades públicas. Ustedes pueden invertir billones de pesos en tanques de guerra, en aviones, en logística, en armamento, en comunicaciones. Señor general, mi general Palomino, usted se puede inventar casitas de seguridad ciudadana, red de cooperantes, frentes de seguridad local, Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes, llámelas como quiera esas estrategias. Si ustedes, señores generales, no velan por el cumplimiento de los derechos fundamentales, ¿sí? Si ustedes no velan porque en justicia los señores patrulleros, los señores miembros del nivel ejecutivo reciban lo que le corresponde a un funcionario que sale empoderado a garantizar derechos y libertades públicas, si ustedes no hacen que ese funcionario se sienta empoderado y motivado, difícilmente van a tener esa herramienta fundamental para garantizar esos derechos. Entonces, billones y billones y billones, pero el talento humano, la herramienta principal, está desmotivada, esperando cumplir unos requisitos de tiempo, que el Consejo de Estado se pronuncie cuando ya se pronunció 2 veces, una tercera vez, ¿y qué van a hacer? Pues expiden otro acto administrativo, señores, a eso juega el gobierno. Está dilatando sus derechos pensionales, miembros del nivel ejecutivo, mediante la rama judicial. ¿Por qué? Porque los actos administrativos que ellos expiden, esos decretos, pues nacen con esa presunción de legalidad. Entonces tendrán que acudir de nuevo al Consejo de Estado para que él diga nulo por inconstitucional, y vuelven y te sacan otro decreto, y así dilatan tus derechos. Esa pasividad es la que va a acabar con nuestra institución. Ustedes hablaban de 4 monstruos que van a acabar la institución policial. Apúntese ahí, mi general. Ese es el principal monstruo, la ilegalidad que practican desde el gobierno, la vulneración de los derechos fundamentales. Ese sí va a acabar porque ese ataca al talento humano y lo desmotiva y lo desmoraliza.
y no le permite cumplir bien su función, y no le permite ser eficaz y ser eficiente. Ese es el monstruo que va a acabar con nuestra institución. El callar, la pasividad nuestra, miembros del nivel ejecutivo, somos 158.000 hombres y somos incapaces de reclamar nuestros derechos. ¿A quién le vamos a garantizar derechos? Si no nos duele ni siquiera cuando nos tocan a nosotros, cuando nos tocan nuestras esposas, nuestros hijos. ¿A quién le vamos a vender esa idea? Es triste esta situación, ¿no? Y lo que se está logrando es crear resentimientos. Entonces yo les tengo la solución y los voy a invitar. ¿Qué tal? Hay que salir a las calles. Somos 12.000 hombres que ya tienen derecho adquirido, derecho pensional. 12.000 hombres que de salir a la calle pues estaríamos luchando por un derecho fundamental, estaríamos en cumplimiento de esos fines esenciales del Estado, estaríamos cumpliendo nuestro código de ética policial y luchando por los derechos de nuestros compañeros. 19, 20 años garantizando derechos y libertades públicas. Pues yo les digo, señores, estoy dispuesto a entregar mi vida, si es posible, en la lucha de los derechos de mis compañeros. Antes de hacer esta manifestación pensé en todo eso. Pensé en que el poder de coerción del Estado se puede inventar falacias y meterme en una cárcel. Pensé en que en un país como el nuestro, donde se dice la verdad, mañana te pueden matar por revelar todo esto. Y estoy dispuesto a eso, a dar la lucha, porque si he entregado 20 años para garantizar los derechos de los ciudadanos, pues estoy dispuesto a ofrendar mi vida por los derechos de mis compañeros. Pero tenemos que ser unidos. La individualidad es la que está acabando con nosotros, esa particularidad, sentirme en esa zona de confort y no me interesa el compañero. Si nosotros no nos unimos, si no salimos, que lo único que va a conllevar es a ¿qué? Al reconocimiento de nuestros derechos. Por allá el artículo 34 de la ley 1015 dice que promover este tipo de conductas para paralizar el servicio, que no es lo que se quiere. Lo que se quiere, ¿qué es? Que se nos respeten nuestros derechos y garantizarles los derechos a mis compañeros y mis compañeros a los demás. Y ese es un mandato constitucional y ese es un juramento que hice. Y estoy en cumplimiento de ese deber legal. Me asiste mientras porte este uniforme. Pero esa es la solución. La pasividad es lo que hace que ellos vulneren nuestros derechos. Entonces, de salir a esas manifestaciones, pues tendrían que, sí, están inmersos en la ley 1015, artículo 34. Mire cómo las normas no obedecen a postulados de justicia. Está consignado en el adefesio que se inventaron después de que el Consejo de Estado declarara la nulidad del parágrafo del artículo 25 del decreto 4433. Expidieron ese decreto 1858, un adefesio, firmado en principio por el ministro Pinzón, y consignaron allí que si usted, como todos queremos, entramos por la puerta grande y queremos salir por la puerta grande, hemos servido bien los 20 años, pero si pides el retiro tendrás que esperar hasta los 55 años, si quieres hacer las cosas como corresponde. En cambio, si por alguna causal te destituyen, pues tienen que reconocerte tu derecho, porque así lo estipula el artículo 2 de la ley 923. Claramente estipula que no podrá en ningún caso desconocerse el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al miembro de la fuerza pública que hubiera adquirido el derecho a su disfrute por haber sido retirado de servicio por cualquier causal. Es decir, el mensaje es: empiece a portarse mal, miembro de la fuerza pública del nivel ejecutivo, para que usted sea destituido, sea retirado, le sea aplicada la facultad discrecional y entonces tenga derecho a gozar de su asignación de retiro. ¿Y acaso las normas no deben obedecer esos postulados de justicia? Y entonces esta norma, el que quiere irse bien, pues lo condenamos a que si pide el retiro, como dijo mi general en su video, váyase, verán si se van, con o sin asignación de retiro. Pues aquí tenemos la ilegalidad que practica el Estado. Nosotros podemos actuar de esta manera y estaríamos, señores, luchando porque no se acabe nuestra institución, porque al ritmo que va, con funcionarios desmotivados, desmoralizados, que no quieren pertenecer a ella,
que se sienten secuestrados, como veíamos en el video. Difícilmente funcionarios en estas condiciones vayan a garantizar derechos. Sistemáticamente nos están excluyendo de la fuerza pública, compañeros, ante nuestra pasividad. Si hacemos un parangón, entonces, Constitución Nacional, artículo 216, tan mencionado, fuerza pública integrada por fuerzas militares y policía, pues miremos, hablemos del subsidio familiar, 30% para las esposas de los miembros de las fuerzas militares, nivel ejecutivo 0. Hablemos entonces de la prima de vuelo, reconocida a todas las fuerzas militares que realizan esa actividad aeronáutica o como tripulantes de las aeronaves, y nivel ejecutivo 0. Hablemos del régimen pensional, fuerzas militares que ingresaron antes del 31 de diciembre del 2004, señores, 15 y 20, nivel ejecutivo 20 y 25. Con ese tipo de normas pretenden excluirnos sistemáticamente de los miembros de la fuerza pública. Entonces propongo que entre todos saquemos nuestra institución adelante, empoderémonos de ella, la institución es de todos los colombianos, debemos transformar la institución. Si no nos empoderamos de ella, nadie lo va a hacer por nosotros. ¿Y eso cómo se logra? Pues poniéndonos en marcha, saliendo de ese estado de pasividad, de somnolencia, dejando de ser inermes ante la realidad. Todos sabemos lo que ocurre al interior de la institución y nos caracteriza la pasividad. Nadie hace nada por la institución. Cuando usted, compañero, decida levantarse y hacer algo diferente, ese día las cosas cambian. Pero si estamos en la cotidianidad y hacemos lo mismo, pues ¿cómo van a cambiar? Debemos de practicar el yoísmo, el individualismo. Quienes han padecido esto de estar como patrulleros 10, 12, 14, 15 años, entonces ascendí a su intendente y el problema no es mío. Pues permítame decirle que el problema sigue siendo suyo, porque ahora va a liderar unos patrulleros desmotivados, desmoralizados. Entonces usted ya salió del problema, el problema no es mío. No, es que el problema es de todos los colombianos. Es que nos olvidamos que ellos son la razón de ser de nuestro servicio. Si nosotros no estamos con toda nuestra capacidad emocional, moral, para prestar ese servicio, es imposible garantizar seguridad cuando el compañero, el que me acompaña como tripulante, pues no le nace hacer las cosas porque no está motivado. El yoísmo, señores, ese individualismo, es el que va a acabar con nuestra institución. Si ya eres intendente, no, el problema no es mío porque yo ya superé esa barrera, pues el problema es suyo, porque usted padece ese inconformismo de sus subalternos, y con ese material, con ese talento humano es que le corresponde hacer una función tan primordial. La carencia de unión, señores, es el problema más grande que tenemos. Debemos comprometernos todos por el bienestar general. Todos ustedes, todos nosotros, compañeros, miembros del nivel ejecutivo, somos la solución. Resultaría fácil si nos uniéramos. 158.000 hombres pasivos ante la conculcación de sus derechos. Esto, como les dije, vamos a hacer referencia a nuestra pancarta, Gobierno Santos, enemigo de la fuerza pública. ¿Y cómo no exponer que el Gobierno Santos es nuestro enemigo cuando nos quebranta nuestros derechos? Porque la ilegalidad viene desde el gobierno. Es el gobierno el que expide estos decretos para no reconocernos nuestro régimen pensional, nuestra pensión, nuestra asignación de retiro. Entonces hagamos el parangón, ¿quién nos hace más daño? El delincuente común, el que te roba el teléfono, el que te hace el raponazo, el que extorsiona, el que se mete a su apartamento y le quita los enseres, los muebles, ese atenta contra su patrimonio económico. La guerrilla, las FARC te pone una carga dirigida y acaba con tu vida en segundos, en un instante. Y el gobierno te quita tu mínimo vital cuando te está negando la asignación de retiro. Y al quitarle su mínimo vital, le quita la posibilidad de solventar las necesidades primarias de su familia, de su esposa, de sus hijos. Entonces no atenta solo contra su vida, contra su salud, atenta contra su vida y la vida de todo su núcleo familiar. Entonces, ¿quién hace más daño?
Entonces no nos ha convertido el gobierno en sus enemigos. Cuando nos manda a demandar, a darle un porcentaje a los abogados para que reclamen nuestros derechos y nos deja en vilo 3, 4 años mientras resuelven. Eso no es un enemigo. O no es el enemigo cuando brinda impunidad a nuestros enemigos por más de 50 años. Señores, si el consenso de La Habana para la juventud es que es mucho mejor ser guerrillero que ser miembro de la fuerza pública. ¿Acaso no es nuestro enemigo desde cuando empezó su proceso de reelección y salió a recriminar a nuestros padres, a nuestras madres, preguntándoles que si prestarían sus hijos para la guerra? ¿Por qué no les preguntó, prestarían sus hijos para respaldar la institucionalidad? ¿Prestarían sus hijos para respaldar el gobierno? ¿Prestarían sus hijos para respaldar el Estado? Entonces, recriminando a nuestras madres y recriminándonos por algo que a nosotros nos enaltece y nos engrandece, ese no es nuestro enemigo. No es nuestro enemigo cuando brinda impunidad a quien ha agredido toda la sociedad colombiana por 50 años, a quienes han hecho las grandes masacres en este país, a Bojacá, a las del edificio El Nogal, a los de los diputados del Valle. Y eso va a quedar en la impunidad, con penas más simbólicas, mientras que nuestros generales, los que estuvieron en el restablecimiento del orden público, como mi general Cabrales, mi general Uzcategui, mi general Plazas Vega, entonces están recluidos purgando penas ejemplares por restablecer el orden público cuando fue turbado. 37 años de prisión para mi general Uzcategui, 30 años para mi general Plazas Vega, mi general Arias Cabrales, 35 años de prisión. Entonces es nuestro amigo el gobierno. El gobierno estará al lado de la fuerza pública. O cuando con el recurso de todos los contribuyentes tiene a nuestros enemigos en La Habana, ¿quién será nuestro enemigo? ¿Al lado de quién estamos? ¿Cuál es el gobierno que estoy representando, que estamos representando? ¿Cuál es el gobierno que estamos respaldando? Ni siquiera respeta nuestro derecho pensional. Si claramente la ley lo establece, lo ha establecido el Consejo de Estado. Las normas, los convenios suscritos y ratificados por Colombia en la OIT, principio de favorabilidad, condición más favorable, principio de progresividad, prohibición de retroceso. Eso es lo que hay que aplicar. Eso está tan claro como el agua. Esa es nuestra realidad, colombianos, y eso no permite nuestro empoderamiento, no permite salir motivados a la calle, no evita la desmoralización. El personal está desmoralizado y es el personal que atiende tus requerimientos, que atiende los motivos de policía. Señores, quiero terminar agradeciéndoles por tomarse en el tiempo de escucharme y quiero expresarles a los miembros del nivel ejecutivo que debemos vencer el temor. Yo siento miedo también. Yo soy de carne y hueso, yo soy sensible, yo soy emotivo y siento temor. Pero me da más temor el día de mañana cuando mis hijos pretendan ingresar a la institución y como orientador, como padre, me corresponda decirle los pro y los contra. Y cuando le hable de esos contra, yo, que le estoy dando una crianza obedeciendo a postulados de justicia, tendré que aguantar que me recriminen. Papá, y estuviste 20 años en una institución y no hiciste nada por tus compañeros ante tantas injusticias, ni siquiera levantaste la voz para reclamar que estaban vulnerando esos derechos fundamentales. Eso me da más temor. Sé en el país que estoy, sé que en este Estado social de derecho, este tipo de denuncias, pues tienes que someterte a entregar la vida, y vuelvo y le repito, ya evalué todos esos riesgos. Por eso le pido disculpas a mi familia, lo que más amo en la vida es mi familia. Pero es algo que no podría irme de la institución sin reclamar. Estos compañeros, estos funcionarios son seres humanos a quienes no se les puede quebrantar sus garantías fundamentales. Probablemente me ocurra lo del soldado asesinado, Nixon de Jesús Cárcamo Sánchez, testigo de la Fiscalía en el caso de los falsos positivos, donde ha involucrado más de 39 militares. Eso ocurre con el que denuncia en este país.
Y todo eso lo he evaluado. Por eso le digo a mi familia, le digo a mis compañeros de la universidad, no crean que el patrullero Rosso se suicidó, no crean que el patrullero Rosso sufrió un accidente de tránsito, como la señorita patrullera Kelly Rocha. No creamos eso. Y antes de hacer esto, evalué todas las posibilidades, vuelvo y repito. Pero esto es algo que me estaba carcomiendo lo más interno de mi alma y no lo podía guardar. A ustedes, colombianos, muchísimas gracias por tomarse en el tiempo de escuchar este mensaje. Muchísimas bendiciones para ustedes y para toda su familia. Muchas gracias.